El socialismo y el liberalismo son dos caras de la misma moneda. En realidad, los socialistas científicos como Marx y Engels y los utópicos como Saint-Simon o Proudhon en realidad parten de la lógica de sus predecesores, que eran evidentemente liberales. La casa común de socialistas y liberales es la filosofía moderna. El idealismo o el materialismo tienen una estructura reduccionista de la vida humana. En este caso, los idealistas, al partir del sujeto, suponen una concepción individualista de la vida humana. Una concepción individualista donde se desconoce que el individuo es un ser político, social, comunitario, que nace en el seno de una comunidad, que son el padre y la madre, y que se desarrolla en el seno de una comunidad. Entonces, para los liberales, la vida social es accidental. La ética, la política liberal no tiene su anclaje en la vida comunitaria y social. Por otro lado, los socialistas, al suponer que lo esencial en la vida humana son las condiciones materiales, suponen que en esas dimensiones estructurales de la vida, lo fundamental es la vida colectiva, la vida comunitaria, desconociendo la esfera individual del ser humano. Pero no hace falta un análisis muy minucioso para entender que el hombre es un ser individual, que es singularísimo, que es distinto a los demás, único e irrepetible, y en este sentido el hombre es semejante a los otros, no es absolutamente idéntico a los otros, como plantearía el comunismo de Marx, que sostenía que la individuación es simplemente parte del romanticismo burgués, pero también somos en parte distintos, es decir, somos en parte iguales y en parte distintos. Y somos distintos porque somos individuos, somos individuales, pero también indivisibles. Es decir, somos individuales porque nos separamos de la masa, nos distinguimos de la masa, pero somos indivisibles porque tampoco nos pueden cortar de la masa, no nos pueden dividir de la masa. Entonces, bajo esta concepción más compleja de la vida humana, se proyecta evidentemente una política. ¿Bajo qué principio una política puede ser virtuosa? Una política puede ser virtuosa cuando no se edifica bajo la estructura de la diferencia, que sería la individualidad absoluta, el individualismo, y tampoco donde se edifique bajo la igualdad absoluta. O sea, es cierto que somos en parte iguales y en parte distintos, pero si todos somos iguales en cuanto a que todos vivimos en comunidad, colocar en el centro de nuestra política esa vida comunista, desconociendo la vida individual, también genera un inconveniente. Entonces, ¿qué institución garantiza la vida colectiva como masificada, como gregaria, como disolviendo la individualidad? El Estado leviatán, el Estado totalitario. ¿Qué mirada reduce la vida humana a la pura singularidad? El liberalismo individualista. Pero entre el Estado y el puro individuo hay cuerpos intermedios. La familia, que es el núcleo de la sociedad, los clubes de barrio, la salita, los hospitales, las instituciones, las escuelas. Es en esas organizaciones donde los seres humanos se relacionan libremente y en comunidad, pero siempre desde su singularidad, donde se edifica una política virtuosa, una política que mantiene a los individuos fuertes frente a la amenaza del Estado, porque están en su comunidad organizada, y frente al individualismo también, porque, siguiendo Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, y si no salvo a mi circunstancia, tampoco me salvo a mí. Se imaginen una vida opulenta, libre y justa en medio de la injusticia, la desigualdad, la marginación y la pobreza. Evidentemente necesitamos una comunidad justa, libre, para poder desarrollarnos de una manera justa y libre. ¿Cómo puede el Estado procurar una igualdad, pero respetando la propiedad privada y sin violencia, poniendo reglas del juego claras? A través del principio de subsidiariedad se entiende que hay un compromiso del Estado en procurar que las partes más desarrolladas de la sociedad subsidien, ayuden a aquellos que menos tienen, sin anular ni absorber su capacidad productiva. Es decir, el Estado procura ayudarlos aumentando su productividad, fomentando que el trabajador dependa de su trabajo. Eso es ayudar sin anular ni absorber. Ayudar a los que menos tienen en aquello que los que menos tienen no pueden hacer por sí mismos. El Estado no te da el salario, no te da el plan. El Estado te da la máquina de coser. El Estado te da la harina para que vendas el pan. El Estado procura que vos
tengas todo lo necesario para que dependas de tu trabajo y no del Estado, porque eso genera el clientelismo político y la sujeción de una clase pobre que se convierte en clase media, pero sostenida con los alambres del Estado. Un Estado virtuoso es un Estado que se abstiene de anular y absorber la capacidad productiva del trabajador y promueve que cada ciudadano produzca al menos lo que consuma. Bajo ese principio de subsidiariedad entendemos que la propiedad privada debe tener una función social. Claro, si nosotros hacemos hincapié en una propiedad comunitaria, desconocemos al individuo y su propiedad privada. Y si hacemos hincapié en la propiedad privada, pero no en la función social, desconocemos que la libertad humana se desarrolla en la colectividad. El hombre es un ser social y se desarrolla en una comunidad libre. Entonces, el socialismo tiene una lógica. Concibe que el hombre es un ser comunitario. Para gregarizarlo al hombre y disolver la propiedad privada y la individualidad, crean un Estado totalitario que desconoce el mérito individual, que desconoce la propiedad individual, que desconoce el trabajo individual y que conoce la singularidad del individuo. Por otro lado, el liberalismo, al desconocer el aspecto colectivo, plantea el juego indiscriminado de oferta y demanda, donde siempre va a triunfar el más poderoso, plantea el relativismo moral, plantea la abstención del Estado en el cual los individuos quedan a merced de su suerte. Claro, nosotros queremos una comunidad justa donde cada uno esté en su lugar y no creemos que el lugar de algunos sea el de no poder satisfacer sus necesidades básicas. Todo individuo en la comunidad justa ha de tener satisfechas sus necesidades básicas, pero cada uno lo hará en virtud de sus méritos. Quien no haga méritos tendrá lo mínimo, un poco de ropa, un poco de alimento para no morir. Quien haga méritos tendrá buena ropa, tendrá buena casa, buenos alimentos. Claro, el principio de subsidiariedad genera la ayuda, pero también es necesario entender que el juego de oferta y demanda se debe dar también en el mercado. El Estado no procura la riqueza. El Estado no está para generar la riqueza de la comunidad, simplemente para redistribuirla un poco la riqueza, para que esa riqueza sea justa. Entonces el intercambio se da justamente cuando los que intercambian en el mercado terminan ese proceso, al menos con la misma cantidad de riqueza con lo que empezaron. Esto quiere decir que nadie puede ganar en detrimento de otros. Cuando en la sociedad unos ganan porque otros pierden, o otros pierden porque algunos ganan, esa sociedad no puede desarrollarse. Porque si hay algunos que están cayendo en la marginación, que están cayendo en una desigualdad pavorosa, esa desigualdad va a ir vaciando de contenido la economía del país, porque no van a poder comprar lo que producen aquellos que están ganando en detrimento de estos que están perdiendo. Por eso el principio de reciprocidad es un principio ético, es un principio económico, es una doctrina legal que la ley Lerdo del ministro Borda ha llevado a cabo, estableciendo el vicio de lesión y el vicio de imprevisibilidad. No es legítima un intercambio que lesiona la integridad económica de los contrayentes o de alguno de los contrayentes. Y cuando un contrato se firma no habiendo tenido en cuenta condiciones peculiares que desvirtúan la lógica del acuerdo, se establece el vicio de imprevisibilidad, donde queda invalidado el contrato. Contratos son contratos, sí, pero no todo contrato es justo, no todo contrato es válido. Hay que tener en cuenta el contexto y la legitimidad que le da la justicia al intercambio. Entonces, un gobierno justo es un gobierno que contempla las necesidades y los méritos, la propiedad privada y la función social, al individuo y la colectividad, entiende que al progreso lo generan los privados y no el Estado, pero, por sobre todo, entiende que no hay un individuo libre fuera de una comunidad libre.